vamos a comentar, vamos a colocar entonces el título de lo que va a ser la guerra del Acre. Guerra del Acre. Anótense entonces los años 1899-1903 y vamos a ir dando algunos detalles acerca de lo que fue la guerra del Acre. Primeramente, siempre con los antecedentes. Nuevamente nos topamos con Mariano Melgarejo. Entonces vamos a ver un primer detalle, anótense. Firma el Tratado de Ayacucho, es decir, Mariano Melgarejo va a firmar el Tratado de Ayacucho. La fecha correspondiente, por si acaso, del Tratado de Ayacucho, 23 de noviembre. ¿Ya? Anótense, 23 de noviembre del año 1867. Entonces, ahí está. Ese día. ¿De qué año dijo, profe? Otra vez les vuelvo a repetir. 23 de noviembre 1867. 1867. Entonces, ese año 1867, lo que Mariano Melgarejo está haciendo es firmar el Tratado de Amistad con Brasil. Toda la parte triangular, que están observando ustedes en el mapa, eso es lo que le va a entregar entonces Mariano Melgarejo al Brasil. Ahora, hay muchas versiones acerca de lo que es Mariano Melgarejo. La principal, la que siempre suena y la que es más dura justamente con el expresidente Mariano Melgarejo, es el hecho de que es un personaje que va a regalar todos los tipos de territorios que quieren nuestros vecinos. Estoy hablando de Brasil y de Chile. A Chile le entrega el paralelo 25, en el caso de Brasil le está entregando el Acre, le va a entregar también el Mato Grosso. Entonces, parece ser un presidente, siempre les digo, muy incorrecto para la historia de Bolivia, porque le va a entregar territorios a los países, pero también habría que ver y discutir un poco la parte positiva del presidente, si es que hay. ¿A qué me refiero? En un video en el YouTube, no me acuerdo la página, les daría la página si es que me acordara. En el caso, se menciona un poquito el caso de Mariano Melgarejo. Se dice que el Brasil en realidad quería todo el Acre, es decir, se estaba ampliando simplemente Brasil. Es un crecimiento demográfico normal, es un crecimiento de conquista que tiene el Brasil cuando se había vuelto independiente. Ha tomado zonas como de Colombia, de Venezuela y de Bolivia. Va a ser lo normal querer tomar una parte de Sudamérica, específicamente de Bolivia. Pero para ese momento, Mariano Melgarejo hubiese entregado todo el territorio del Acre, lo cual no hace. Lo positivo, les vuelvo a repetir, es esto, que le entrega esos 102.400 kilómetros cuadrados que están viendo en el triángulo. Y a partir de ahí, Brasil lamentablemente, aparentemente, mejor dicho, no va a continuar con la intención de tomar todo el Acre. Y eso es lo positivo. No va a haber guerra. Mariano Melgarejo había entregado territorio para que no haya una guerra internacional con Brasil. Y lo más positivo todavía es que esa área que le está entregando al Brasil no tiene riquezas. La parte que le corresponde a Bolivia tiene riquezas. Tiene el árbol del caucho y yacimientos de oro. Entonces, fíjense, eso es lo que se gana entonces en el caso del Tratado de Amistad o el llamado Tratado de Ayacucho. Aunque perdemos territorio, aparentemente estamos ganando porque tenemos mucha riqueza en la parte que nos corresponde a nosotros. Siguiente detalle, como pueden ver el mapita, así está distribuido Bolivia en ese entonces. No tiene el litoral, no tiene la parte triangular del Acre y el Chaco está en conflicto todavía con el Paraguay, por verse.
1877, entonces se desarrolla la sequía en el nordeste de Brasil. Van a ir tomando nota ahora sí. Sequía en el nordeste, es decir, zonas que están en el norte de Brasil van a estar completamente en sequía, y lo que los brasileños van a hacer es lo siguiente: ingresar al Acre. ¿A qué parte del Acre? No la parte de Brasil, a la parte boliviana del Acre. Ya hemos dicho, es rico en oro, es rico también en el árbol del caucho. Entonces, eso es lo que van a tomar como territorio de supervivencia los brasileños. Van a migrar a esa parte del Acre. Lo lamentable de todo esto es que Bolivia no tiene fronteras, es decir, establecidas, específicas. ¿A qué me refiero? No tiene control en realidad de lo que va a ser las fronteras. No tiene aduanas en ese sector. Por eso es que los brasileños van a poder ingresar tranquilamente al territorio del Acre y empezar a trabajar y explotar las riquezas que están ahí. Otro detalle importante. Ahorita vamos a armar todo el rompecabezas. 1898, 1899, ya sabemos, no es necesario colocar la fecha. Anótense la guerra civil en Bolivia como un antecedente importante. Siempre les digo, es un antecedente importante, porque a partir de la guerra civil en Bolivia es que el ejército boliviano está preparado para cualquier combate. Tiene la posibilidad entonces de ir hacia lo que va a ser el Acre, que vamos a ver más adelante, y justamente siempre les digo, hay una primera y una segunda campaña en el Acre. La primera nosotros la vencemos. ¿Por qué? Porque las tropas bolivianas tenían experiencia de guerra. Era más sencillo, por decir así, poder derrotarlos porque recién hemos salido de una guerra civil. Subtítulo, coloquen la primera campaña. La primera campaña. En el caso de la primera campaña, el año va a ser 1899 justamente, 1899, hasta fines del año 1900. Entonces solamente coloquen 1899-1900. Es la primera campaña. ¿Por qué está ahí entre paréntesis Bolivia? Porque simplemente aquí en Bolivia es considerada primera campaña. Los brasileños hasta el día de hoy tienen este título para esta parte de la guerra. Le dicen la primera revolución del Acre. Cuando hablamos de revolución estamos diciendo se ha dado un conflicto en el Acre porque los del Acre querían liberarse de Bolivia. Igual que Bolivia se liberó de España, de la misma manera estamos hablando, el Acre quería liberarse de Bolivia. Entonces, por eso le dicen revolución. Ahora sí, vamos con un primer suceso que tiene que ver con este personaje, Ramalho Jr. ¿Quién es este personaje Ramalho Jr.? Como pueden ver, gobernador de la Amazonas. ¿Dónde está el Amazonas? ¿Qué es el Amazonas? No estamos hablando del río, estamos hablando en realidad de una región del Brasil que está muy próxima justamente a lo que va a ser el Acre boliviano. Y el gobernador, el líder justamente va a ser Ramalho Jr. Él lo que va a hacer es, un primer detalle, van a ir tomando nota siempre, hacer quedar mal a Bolivia a nivel internacional. Es decir, él, en calidad de gobernador del Brasil, va a afirmar que los bolivianos están haciendo todo tipo de crueldades, violencias, robos contra los brasileños migrantes. Entonces, es una primera parte política a nivel internacional que Ramalho Jr. hace quedar mal a Bolivia. Segundo detallito, como están observando, en el caso de Ramalho Jr. va a contratar al personaje que están viendo. Luis Gálvez, perdón, están leyendo su nombre más bien, ¿no? Luis Gálvez Rodríguez de Arias, de nacionalidad española. Entonces,
Ramalho Jr. había contratado a Luis Gálvez Rodríguez. ¿Para qué? Ahí al ladito está clarito, dice español, de nacionalidad española. Para el separatismo. Anótense entonces, el separatismo en Bolivia. Entonces, la primera campaña, en realidad, lo que estamos observando es una nueva guerra civil en Bolivia. La guerra civil que hemos mencionado hace momentos atrás era Sucre o Chuquisaca contra La Paz. Los paceños vencieron. Pero mientras eso se está desarrollando, en el norte de Bolivia, el Acre se está levantando en armas contra Bolivia. Es más o menos una guerra civil, más o menos. ¿Por qué? La mayoría de los que están peleando contra Bolivia van a ser brasileños. No hay bolivianos que estén combatiendo para llamarle exactamente una guerra civil. Por eso les decía, es más o menos como una guerra civil. Este separatista había organizado todo un movimiento entonces para dividir el Acre de Bolivia. El día del asalto, anótense, el día que comienza todo el conflicto, 3 de mayo. 3 de mayo del año 1899. 3 de mayo de 1899. Entonces, ese 3 de mayo de 1899, van a anotar al ladito, el asalto de Puerto Alonso. Asalto de Puerto Alonso. Este grupo de separatistas lo que habían hecho es tomar la ciudad principal del Acre. Entonces, al tomar la ciudad principal del Acre, toman todo el Acre. Siempre les voy comentando a los compañeros, no se olviden esta frase que les voy a decir. El que tiene Puerto Alonso, tiene todo el Acre. Entonces, justamente los acrenses, vamos a decir así, los separatistas, han tomado Puerto Alonso y a partir de ese momento les pertenece completamente todo el Acre. ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia? Va a tratar de organizar su ejército y va a tardar lamentablemente, por eso es que las fechas son distintas, más adelante van a poder observar. Las fechas de ingreso van a ser muy variadas, son 3 a 4 meses que tarda el ejército boliviano, no por incapacidad, en realidad es por el terreno, es imposible llegar al Acre de forma rápida, aparte de que no hay carreteras, se están haciendo recién el inicio de las excursiones hacia el Acre, entonces simplemente van a tardar muchísimo tiempo. Como están tardando mucho tiempo, fíjense, hemos dicho en mayo se desarrolla la toma de Puerto Alonso. El otro suceso importante va a ser el caso, a ver, déjenme ver un momentito. La fecha exacta, 14 de julio. Ahora sí. 14 de julio de 1899, el mismo año. Seguimos con el mismo año. 14 de julio de 1899, lo que se va a desarrollar es la independencia del Acre, Purus y Yaco. Lo que están viendo ahí en la parte inferior, se ha creado un nuevo país. El país se llama el Estado Independiente del Acre, Purus y Yaco. Entonces, a no olvidarse, nació un nuevo país en esa región. Han logrado el objetivo de separación. Querían separarse de Bolivia, lo han logrado, tomando Puerto Alonso y fundando 2 meses después el caso de un nuevo país. ¿Quién es el presidente? Eso es lo más interesante, curioso. Luis Gálvez Rodríguez de Arias, es decir, el separatista. Él es el presidente del Acre. Lo habían mencionado de esa manera y al final llegó a ser líder entonces de este país nuevo que había nacido ahí en el Acre. Ahora sí, vamos con el detalle de el ingreso del ejército boliviano hacia el Acre. No olviden siempre este detallito. En el caso del Acre se habla de columnas, de las columnas. Cuando decimos que es una columna,
Estamos hablando de que es un grupo de soldados que ingresan hasta el Acre. El léxico es distinto, siempre les comento un poco. En el caso de la guerra del Acre siempre se dice columnas, pero en el caso del Chaco siempre se dice el primer ejército o segundo ejército de Bolivia. Entonces no se vayan a olvidar ese detalle. Vamos a mencionar los tres nombres que están viendo ahí y vamos a ir detallando por qué ruta fueron a donde está Puerto Alonso, está el Acre. Y otro detalle, ¿quiénes son cada uno de estos personajes? No todos son militares, no son militares en realidad. Vamos a anotarnos el primer punto, Andrés Muñoz. En el caso de Andrés Muñoz, anótense al ladito, es o fue delegado nacional. Delegado nacional, es decir, representante del presidente. ¿Por qué ruta Andrés Muñoz va a ir hacia el Acre? Anótense, la ruta del río Beni. La ruta del río Beni. Ruta del río Beni. Entonces, por esa ruta va a incursionar hacia el Acre. Se dice que salió de La Paz, llegó hacia el lado de Sorata, y de Sorata directamente hacia los Yungas para ingresar a lo que va a ser el oriente boliviano. Número 2, Lucio Pérez Velasco. Los compañeros del interior que hayan visitado La Paz en algún momento deben recordarse, en realidad hay una parte de lo que va a ser San Francisco, es muy conocida el lugarcito, la Pérez Velasco justamente se llama. Y en honor a él de este personaje que están viendo, en honor a él que se ha colocado el nombrecito. Lucio Pérez Velasco. Él es vicepresidente del presidente de Bolivia, José Manuel Pando es el presidente, entonces su vicepresidente había sido Lucio Pérez Velasco. ¿Por qué ruta incursiona al Acre? La ruta Chapare. Y el tercer punto, Ismael Montes. Ismael Montes también es un personaje clave político boliviano. Al ladito van a colocarle ministro de instrucción, no, perdón, de defensa. Ministro de defensa. Ismael Montes entonces es ministro de defensa. En calidad de ministro de defensa va a comandar las tropas de la columna, de la tercera columna de Bolivia, hacia el Acre. La ruta que va a desplazar es Larecaja. Larecaja. Entonces ahí tenemos los tres personajes. Como pueden ver el mapa de Bolivia, por la parte oriental lo va a ser Andrés Muñoz, por el centro Lucio Pérez Velasco y por la parte de La Paz Ismael Montes. Son los tres columnas que van a ingresar directamente hacia el Acre. Y estos son los combates que se desarrollan. Sáquenle capturita, siempre les digo, o en su defecto también, anótenle, mejor si lo anotan siempre. Esto es lo que se ha desarrollado en la primera campaña. Distintos tipos de combates contra el Acre hasta llegar a Puerto Alonso. El objetivo, como ya les había dicho, es Puerto Alonso. Les repito nuevamente la frasecita de hace momentos atrás. El que tiene Puerto Alonso tiene todo el Acre. Ese es el objetivo. Están viendo combate de Papirí, combate de Cayuero o Cajueiro, Amapá, Humaitá, Riosinho, el combate de Puerto Alonso. Van a llegar las tropas bolivianas a Puerto Alonso. Son todos estos los combates que se han desarrollado. Un detalle importante, vamos a hablar de este primer punto. No es el primero en cronología, pero es el más importante, el combate de Riosinho. Anótense el nombre del héroe de guerra ahí en lo que va a ser justamente el Acre, en Riosinho. Maximiliano Paredes Tejerín es el personaje clave. Ahí están sus fechas de nacimiento y fallecimiento. Había nacido en La Paz, paseño había sido Maximiliano Paredes, el 31 de agosto del año 1879. Les menciono, es bien curioso esto, nació en la Guerra del Pacífico.
y fallece, pues, en el Acre, 12 de diciembre del año 1900. Entonces, él es el personaje, el héroe, que va a desarrollar este combate de Ryoshi. El combate como tal, ¿cuándo se realiza? 12 de diciembre de 1900. Entonces, ahí está el detallito. No se olviden, este personaje coincide justamente con la fecha del fallecimiento y el combate de Ryoshi. El combate de Ryoshi, entonces, es el 12 de diciembre de 1900, y les voy comentando qué es lo que pasó. Maximiliano Paredes estaba de guardia, había estado juntamente con el Batallón Independencia, segundo de línea, Batallón Independencia, no se olviden. Entonces el Batallón Independencia había estado juntamente con este personaje, se deciden a descansar en la zona en Riosinho los del ejército boliviano, y en la guardia Maximiliano Paredes. Escucha un ruido y lo primero que hace es gritar alto. No hay ninguna respuesta. Lo siguiente que va a suceder es que toma el arma, lo carga y lo dispara, lo que cualquier guardia haría. Dispara para alertar justamente a las tropas bolivianas. Toda tropa boliviana se levanta en pie, se viste y listos para el combate. En realidad, si no fuera por Maximiliano Paredes, lamentablemente los del Acre hubiesen hecho una masacre, porque en realidad habían estado alrededor del batallón Independencia los del Acre. Por ese motivo es que cuando dispara Maximiliano Paredes, alerta a las tropas bolivianas, se desarrolla el combate y nosotros los bolivianos vencemos en el combate de Riosinho. Héroe de guerra, porque fallece, pero más bien que pudo disparar a tiempo para que no hablemos hoy por hoy de una masacre de Riosinho, sino de un combate de Riosinho, la cual Bolivia vence. Listo, compañeros. Otro detallito. Estaba olvidando, casi me salgo del contexto. El otro punto importante va a ser justamente este, el combate de Puerto Alonso. El combate de Puerto Alonso se desarrolla el 29 de diciembre del año 1900, del mismo año, 1900. 29 de diciembre del año 1900. Después del combate de Riosinho, los bolivianos van a llegar hasta Puerto Alonso. Va a desarrollarse toda una batalla entre separatistas, entre los del Acre y el ejército boliviano. Y fíjense lo interesante, el ejército boliviano derrota en Puerto Alonso a los acrenses. Los derrota por completo. Es decir, a partir de ese momento, el que tiene Puerto Alonso tiene todo el Acre. Bolivia venció a los del Acre y ahora es dueña absoluta del Acre. Fin de la primera campaña. El día de mañana vamos a comenzar con la segunda parte de la Guerra del Acre. Que les vaya muy bien, compañeros, el día de mañana. Bendiciones.